un poco la visita de Androsov al Uruguay. Siguiente. Pasame cosito porque sí. Sí. Bueno, esta exposición va a tener cinco ítems, un poco el origen de la sutura mecánica, de las suturas digestivas y en general el desarrollo de la sutura mecánica, como la visita de Androsov al Uruguay y lo que llamamos, yo llamé la conexión uruguaya con la cirugía soviética, que es un capítulo tal vez un poco aparte, pero que está relacionado con la figura de Androsov y con el desarrollo de las suturas mecánicas en la URSS. Pero fíjense ustedes cómo la preocupación técnica, ya Dominique Larrey, no voy a leer esto, pero ustedes lo ven ahí, ya Dominique Larrey en 1820 ponía hincapié en la importancia técnica al realizar una sutura intestinal. Un poco las definiciones: la sutura en cirugía es cualquier medio utilizado para cerrar una herida o para unir órganos o tejidos. Y esto va de la mano con el segundo concepto, que es el de anastomosis, ¿no? Que es la conexión de dos tubos o conductos para restablecer la circulación con un contenido básicamente líquido. Ustedes ven que hay suturas en todos los lugares del organismo y en todos los lugares del mundo, como ustedes pueden ver en esta foto de Italia. Las suturas, el hombre ha hecho sutura desde los 3000 años antes de Cristo, comienza a suturar con hormigas, seguramente también existía otro tipo de posibilidad de suturar heridas, y ustedes ven acá lo que se llama las hormigas de cabeza negra, y esta es una película donde realmente es impresionante que hayan podido reproducir una sutura, la técnica descrita de la sutura con hormigas, que es colocar la hormiga, y acá se ve muy bien, a ver si puedo pasar la vuelta, y acá se ve muy bien, ustedes habrán podido apreciar que ponen la hormiga clava los dientes, e inmediatamente la descabezan en un gesto girándolo hacia el costado. No sé si lo podemos ver de vuelta, a ver. Fíjense ustedes, bueno, ahí el niño la agarra. Esta es una película profesional, ¿no?, que se llamaba Apocalipto, sobre los mayas. Fíjense ustedes, colocan la hormiga instintivamente aprieta y la descabeza. Y queda pronto, lo cual parece una grafe. Desde esos 3000 años hasta el siglo XVIII, el hombre suturó con todo, con cosas que ustedes ya ven y conocen: cuerdas, tendones de animales, seda, lino. Algunos sobrevivieron más que otros: la seda, el lino, el algodón, los pelos de caballo, el pelo de caballo, la cola de caballo, con la que también no solo se hicieron suturas, sino también se hicieron drenajes, tendones de animales, intestino, como el que más conocido, el cadu, que sobrevive hasta nuestros días, incluyendo el alambre, que todavía se sigue usando en el cierre de las esternotomías. Y que al cual algunos de nosotros lo vimos utilizar en alguna técnica de herniografía. En 1727, este señor Felix Friedrich Ramdorf, que era el cirujano era el cirujano personal de un duque en Alemania, hace la primera sutura con una técnica con la técnica de la imaginación, o sea, imaginando hacia adentro los bordes, que después fue perfeccionada a lo largo de los años siguientes por diversos autores y terminó 100 años después prácticamente desarrollándose en Francia con mucha fuerza de la mano de Lamballet y de Lembert, que tiene una característica interesante. ¿Por qué se desarrolló y por qué tanto hincapié? Porque Lambert era discípulo, era interno de Dupuytren, y Lambert era interno de Richards, en otro enemigo acérrimo de Dupuytren entre dos hospitales. Y entonces Lamballet en 1820 empezó a desarrollar experimentalmente esta técnica, y entonces Dupuytren, enojado con todo eso, enojado por eso y viendo el éxito que tenía su rival a través de su interno,
empezó 6 años después, comunicó la técnica que al final, vista de adentro, se ve, son exactamente iguales. En 1887, Halsted empieza con el concepto de que la submucosa es el plano más firme para mantener la sutura estable y que asegura la vascularización de la sutura, hasta que ese concepto sigue en lo que todos nosotros conocimos como la sutura en 2 planos, ¿verdad? A punto separado en 2 planos, que en general se hacía, la llegamos a ver con lino, pero posteriormente se hizo con otros productos ya sintéticos. En 1953, Jordan, un francés, creo que era de Bicêtre, de Bicêtre, instala lo que hoy, a mi juicio, es la mejor tipo de sutura, que es el monoplano extramucoso, y lo hace en puntos separados. Hasta que finalmente Othell, que estuvo acá, que muchos de nosotros lo vimos en algún momento, Othell, que no era, que le decían el pequeño Othell porque era petizo, Othell introduce el concepto de Surgier, que fue muy descreído en un principio porque se decía que quemaba la sutura y qué sé yo. En el medio de todo esto, por 1826 y hasta 1894, aparecen los primeros esbozos de suturas que incluían otros elementos que no fueran materiales para coser. Y aparece el botón en 1826, pero el más popular fue el de Murphy, que después Murphy en Estados Unidos, cirujano creo que era de Chicago, que en 1894 Terrier difunde el botón y lo modifica, el botón de Murphy en el medio europeo, especialmente en Francia, seguido por Japú, que fue el que hizo la experiencia clínica tal vez más importante, con una comunicación con 83 casos. Y aparece este hombre que es el padre, indudablemente el padre de la sutura mecánica, que fabricó esta máquina que se ve acá, el primer modelo de sutura mecánica quirúrgica. Es un cirujano de Budapest, un cirujano húngaro, y Fischer se llama el stapler de Hull y Fischer. Fischer en realidad era el fabricante, que era el que le dio bolilla, digamos, para poder fabricar esta máquina que pesaba 5 kilos. Fíjense ustedes qué interesante, cuando ustedes comparan el tamaño de la máquina de Hull y Fischer con una sutura mecánica convencional de las que usamos hoy en día. Todas estas máquinas eran hechas en materiales duros, incluso en hierro, pero la mayoría de ellas, sobre todo las que se empezaron a fabricar en Rusia eran realizadas confeccionadas en acero. Este primer modelo, como se ve acá, es de 1908 y está en el Museo de Medicina Hemingway de Budapest. Y bueno, lo que decíamos antes, la comparación de tamaño y de peso. Esto era muy impráctico. Yo no sé realmente cómo podían hacer una sutura con una máquina que pesaba 5 kilos. Es difícil imaginárselo. De modo tal que von Petz, otro cirujano de Budapest, amigo de Hull, aporta, digamos, una modificación que lleva la máquina a 1 kilo de peso, lo cual parece mucho más funcional. De cualquier manera, esta máquina de Hull sobrevivió más de 20, 30 o 40 años. Fíjense ustedes en este esquema de un autor argentino, que hace un artículo muy bueno sobre la cirugía, el desarrollo de la cirugía, sobre todo en la Argentina. Fíjense ustedes que la máquina de Hull no tiene sus modificaciones sustanciales hasta prácticamente 1945, donde los rusos empiezan a fabricar la máquina sobre los principios que hoy conocemos. Se modificó en algo, le bajó el peso, von Petz le bajó el peso, Friedrich le impuso la modificación de utilizar cartuchos, pero la máquina entre 1908 y 1940 prácticamente los principios básicos no se modificaron. Era en principio más complejo, tenía una rueda dentada, era nada que ver con los principios que rigen actualmente la sutura mecánica, ¿verdad?
Y entonces, a partir de 1945, los rusos, lo que les decía al principio, los rusos, yo creo que hicieron una política de Estado con esto, por lo que vamos a ver ahora. Esto, por ejemplo, es más o menos en la época el Instituto Kilosovsky, o Skif, como le decían en la jerga en Rusia, bueno, no lo sé decir, Kilosovsky, me lo entrené y todo, pero ahora no me sale. De Medicina y Emergencia de Moscú, un enorme edificio. Esta foto es una foto aérea más o menos de la década de los 50, y ahí trabajaron estos dos personajes que empezamos a ver acá, que es Androsov, el de la izquierda. Esa foto es una foto modificada de inteligencia artificial, de que está cuando está firmando el libro de actas en su visita al Sindicato Médico del Uruguay, y el que está a la derecha es Yupom, que era su jefe y el director de este centro de medicina y emergencia. No, a ver. No, a ver. No sé por qué se marcó, a ver. Dale. En el diapositivo siguiente vamos a ver cómo Rusia consolida esa política a través de la creación de institutos especializados para la investigación y desarrollo. Déjala ahí. Cómo genera varios institutos especializados exclusivamente para el desarrollo de lo que es el instrumental quirúrgico. Fíjense ustedes, en 1944, en 1944, en plena guerra, ¿no? En plena guerra, se genera el Instituto Pansoviético de Investigación de Instrumental Médico de la Unión Soviética, a cargo de este señor, que era un ingeniero, Vasily Gudov, que también trabajó con Androsov, y que fue el que generó un año después, en 1945, la primera grapadora vascular del mundo. Ahí obviamente no se trabajaba exclusivamente en suturas mecánicas, sino que se trabajó muchísimo, como lo vamos a mencionar ahora un poquito de costado, en suturas vasculares, en suturas intestinales, en sutura mecánica de pulmón, y también en sutura mecánica torácica. En 1950 aparece el producto de estos institutos. Fíjense que ya tenemos dos institutos. El que vimos antes, donde trabajó Androsov sustancialmente en Moscú, creado en plena guerra mundial, y un tercer instituto que aparece en 1951, también liderado por Yudov, que es el Instituto Científico para Investigación Experimental de Aparatos Quirúrgicos. Más específico que esto, poco. Si esto es no es una política gubernamental, lo que sería. Con lo cual, y ahora voy cerrando con Androsov, a partir de 1960 hay un crecimiento exponencial en la industria rusa de las máquinas de sutura, fundamentalmente de dos tipos, ¿verdad? Máquinas de sutura de tejido para obliterar, y máquinas de cierre de tejidos, y máquinas para la formación o confección de anastomosis. Y acá tienen ustedes una serie de modelos que se fueron desarrollando durante la década entre el 50 y el 70, diferentes máquinas, UQB, cierre de muñones bronquiales, muñones gástricos, cierre del ilirio y el parénquima pulmonar, también, bueno, se usaba para neumonectomías. Hay algo experimental en Uruguay, que ahora lo vamos a ver, sobre neumonectomía experimental con sutura mecánica en 1969, sutura del parénquima pulmonar y anastomosis gastrointestinales, hasta que se llega incluso a la anastomosis esofagolintestinal con grapas circular, que es así, cumple no con los mismos principios de funcionamiento, pero sí con el mismo objetivo que las actuales. Fíjense ustedes que en 1960
se evaluaron y se desecharon 650 modelos y modificaciones de estructuras mecánicas en esos institutos de la Unión Soviética, y solamente 20 entraron al mercado para producción industrial masiva. El dispositivo de Androsov nace no nace en el 67 o en el 66, como lo vimos nosotros, sino que empieza a trabajar Androsov con toda esta gente, un grupo de ingenieros donde se destaca Vasily Gudov, Kapitanov, todos estos nombres que ustedes ven acá, que eran ingenieros rusos que trabajaban en el Instituto de Moscú con Androsov. De cualquier manera, yo lo puse ahí con algunos puntitos suspensivos. La grapadora original de Androsov era muy parecida a sus imágenes y su dibujo a la engrapadora vascular de Inoguchi, que era un profesor japonés de la época y que, bueno, uno puede sospechar que había una inspiración superlativa en Inoguchi como para desarrollar las estructuras mecánicas de la grapadora de Androsov. De cualquier manera, ya en 1951, Androsov gana el premio estatal Stalin y publica 3 trabajos en el Annals of Science en la misma época. Ahora después vamos a ver un poquito por qué Androsov accede en plena Guerra Fría a esa vinculación, con los americanos. Y aparece esta figura, Mark Ravitch, que muchos lo conocemos porque es el editor del Current Professor Salary, que tuvo un entredicho con Raúl Praderi, que está escrito en un Current Professor Salary, donde él le dice que Ravitch le da a Raúl, le otorga el volumen que él publicó sobre intubación biliar y que todos conocemos, y le dice que se lo otorga porque Raúl Praderi siempre dice que los americanos nunca leen a los autores latinos. Eso está puesto en el prólogo. Bueno, este señor Mark Ravitch podemos resumirlo como una persona inteligente, innovadora y audaz. Inteligente es lógico. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue poner en una fábrica de estructura mecánica cuando volvió a Estados Unidos. Fue innovador porque se ocupó de este tema. Fue a Rusia. Él va a Rusia. Ravitch era hablaba ruso, seguramente muy bien, porque era hijo de migrantes rusos. Era hijo de migrantes rusos, neoyorquino, y él va en el año 58, creo, va a Rusia con una comisión que estaba evaluando lo que eran las transfusiones sanguíneas. Ahora ahí conoce a un cirujano, a Kosov, que le muestra la estructura mecánica como una cosa muy, muy novedosa. Él rápidamente se entusiasma con eso, También conoce a Androsov en el medio de toda esa visita, conoce a Androsov, les pide una estructura mecánica y le dicen que no. Y entonces aparece el Ravitch audaz. Se va a San Petersburgo, que es donde estaba la fábrica San Petersburgo no, a Leningrado en ese momento, se va a Leningrado y hay un relato que está documentado por una ficha de una tal Valerio, es italiana, donde dice que al mejor estilo Guerra Fría se citó en un bar, se citó en un café de Leningrado y negoció con unos médicos de ahí, y ahí surgen 2 versiones. Uno, que él compra una máquina que lo vinculan con la fábrica que estaba ahí, compra una máquina, después se la lleva a Estados Unidos y con 2 colaboradores desarrolla el estudio y las modificaciones que llevaron a hacer la Triple E, que es la máquina americana de doble fila. Y otra versión es que una que compró la máquina y otra que los rusos bajo cuerda le regalaron una máquina
como una forma de disidencia, digamos, con el régimen de la época. De cualquier manera, Ravitch desarrolla rápidamente y sale a competir la grapadora PSK para anastomosis, con anastomosis circulares que ya tenía desarrollada Androsov en el 70, y sale a competir con la Triple E, que era una máquina que disparaba, bueno, como ya dije, una doble fila de grapas, más hemostática, tenía cartuchos, grapas fáciles de cargar, y tenía, no sé qué dice que tenía desechable, no me acuerdo. Y el yunque era desechable como actualmente, ¿no? Bueno, ¿no hay una antes de esa? Ahí está. Y entonces aparece el segundo tema, el elemento fundamental que nos ocupa, es lo que decíamos, el invierno de 1966, no pudimos precisar la fecha, estuve mirando el diario El Popular, porque me parecía, a consejo de Antonio, lo más lógico, el diario El Popular entre julio del 66 y septiembre del 66, jugaba Spencer, Joya, me acuerdo de todo, pero debates parlamentarios, huelgas, todo, pero de Androsov nada. En esos 3 meses, por lo menos, de Androsov nada. Es raro porque, por algunas cosas interesantes que vamos a ver ahora. Visita al Uruguay en esa época y visita 3 lugares: el Sindicato Médico del Uruguay, el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina y el Laboratorio de Cirugía Experimental, que no está muy bien documentado, pero que para mí surge, se los voy a mostrar ahora, surge claramente de la comunicación de Bacigalupi, cuando comunica la experiencia de ese departamento con la sutura mecánica. El departamento de cirugía experimental es el actual departamento básico de cirugía, y curiosamente uno de los que con Bacigalupi hace eso, que es el bachiller Cervetti, fue un personaje de ese departamento, siguió siendo bachiller hasta el final, que lo conocimos todos, y aparece en ese trabajo. Bueno, esta es la foto de Androsov. Androsov nació muy cerca de Ucrania, ¿cómo se llama? La ciudad, en la región de Kryk, o algo así, en la región de Kryk, en Ucrania, muy cerca de la frontera rusa, y en la confluencia de 3 ríos, y donde ahora hay una central térmica. Se educó en la Universidad de Moscú, hizo su carrera y después entró en el Instituto de Investigaciones el Instituto de Emergencia que mostré hoy de Moscú, donde desarrolló toda su carrera hasta profesor. Acá aparece la visita al Sindicato Médico del Uruguay, se ve quiénes lo recibieron, ya están los nombres ahí: el doctor Eduardo Navarrete, que era el presidente en ese momento, Héctor Gómez, que era un funcionario administrativo, Óscar Barreneche y Amílcar Cañoli, que era estudiante. Todos los que están sentados de este lado está Androsov, que lo vamos a ver del otro lado, y otros rusos que vinieron. Androsov es el que está inicialado, los demás son parte de la delegación que lo acompañaba. Algunos eran cirujanos, otros aparentemente, hasta por su aspecto, parecían de la KGB, que lo controlaban, y esta señora que está acá en el medio era la traductora, que por lo que uno deduce, no traducía muy bien, por lo que uno deduce del libro de Dr. Crestanelo. Esta es otra foto, acá está Androsov, acá está la traductora a la derecha, interesante porque la traductora está fumando, ¿no? La ven ahí, acá fumando adentro de cosas que ahora nos llaman muchísimo la atención. Acá está Androsov firmando el libro de visitas del Sindicato Médico del Uruguay. Ahí está Cañoli saludándolos a todos, se ve que llegó tarde.
Acá esta foto también, la misma que el otro, lo único que está marcado con una flecha, la máquina de Androsov, que se ve que la estaba mostrando ahí en el ámbito del sindicato médico. Y estas dos fotos las puse porque me parecieron muy curiosas. Este hombre me pareció muy parecido a Luis Praderi, incluso en su actitud así, y el modelo de los lentes que usaba. Y le pregunté a Antonio si esta señora no era Rosa Niki cuando era joven, pero no, nada que ver. Pero ahí es muy parecido. De esta visita, después se va al hospital de clínica. Y de la visita al hospital de clínicas, visita la clínica del doctor Chiflé, hizo varias operaciones, incluso ayudado por el doctor Ormachea. Y acá hay tres anécdotas de esa visita. Bueno, acá dice un poco lo que decíamos al principio, ¿no? En plena Guerra Fría, la delegación de la Unión Soviética, entre otros, vino a Montevideo a hacer demostraciones operatorias de su empleo, pero además vino a presentar el atlas que ahora vamos a ver ahora. Seguramente con la idea de venderlo también, ¿no? Y a propósito de esa visita al hospital de clínicas, acá está lo que decíamos antes. El primero, se hicieron reuniones de anfiteatro, Androsov era muy locuaz y en cierto momento empezó a hablar rápidamente y Chiflé, que estaba al lado, sin esperar la traducción del intérprete, varios de los presentes recuerdan que Chiflé no entendía nada. De ahí deducimos nosotros que tampoco la traductora debía manejarse mucho en el asunto. De lo que se decía en ruso, no lo miraba y tenía una expresión entre divertida y preocupada porque el intérprete no cumplía con su función. La segunda anécdota es que hizo una gastrectomía a Androsov, entonces que lo ayudó Ormachea, y cuando le preguntaron qué se le había ocurrido, dijo, es tan perfecta como si yo lo hubiera hecho a mano. Imagínense eso dicho en tartamudo, ¿no? Bueno, y la tercera, junta un poco el social y junta un poco el clima en el que se desarrollaba todo esto. Y hay una cosa que yo me olvidé de esto, una cosa muy importante, me olvidé. A ver si yo puedo hacer correr esto de acá. ¿Sabe quién es este señor que está ahí, que dice José de Lía? En la reunión del sindicato médico, es Pepe de Lía, el creador de la CNT, perdón, no voy a decir PCNT, creador de la CNT, que era visitador médico y que no está muy claro porque estaba ahí ese toque porque era comunista. Y en esta misma foto, ahí se ve una cabeza, y esa cabeza dice el doctor Turner que es la de él. Pero después dudó de que era Gómez. Es Gómez, bien. Pero yo deduje que el doctor Turner estaba ahí, lo que pasa que no quiere decir que fue hace tantos años. Bueno, y la tercera era que la sonda. Androsov no estaba acostumbrado a hacer estas operaciones con una sonda en el estómago. Entonces, en otra institución, no pudimos saber cuál era, y si en realidad esto es así, operó a otro paciente que tenía una sonda puesta y en aquella época esta para muchos es indicación sistemática y junto con el enema de confort, ¿no? Y la sonda quedó inadvertidamente incluida en la sutura y no podía retirarse. Imagínense el momento, ¿no? Quienes hemos sufrido ese evento, personalmente, se los regalo. Uno de los cirujanos trajo el problema a la clínica de Chiflé, donde se cambiaron ideas respecto a la conducta a seguir. Finalmente se aconsejó intentar que se desprendiera mediante una tracción sostenida, tirando, ¿no? Es lo que afortunadamente ocurrió sin otras consecuencias que molestias para el enfermo. Esto con las suturas mecánicas actuales no es tan fácil de resolver. Y lo último es que Chiflé hizo una recepción en su casa, que hacía siempre habitualmente, me contaba Juan para cuando venían extranjeros, organizó todo, hizo la recepción social en su casa, pero el jefe político de la delegación
no lo dejó ir. Siguiendo directivas del régimen imperante en su país, no permitió que ocurriera. Eso un poco ve el clima de control que había en esa época y de tensión, sin duda ninguna, que existía en esto. Voy terminando, voy a adelantar un poco. Esto es un libro que esta es una versión inglesa. Yo creo que esta es una versión inglesa del libro que le voy a mostrar ahora. No me queda tan claro porque creo que es una versión inglesa del mismo libro con otra característica. Pero lo que él trajo acá fue este libro, que lo tiene Antonio ahí para mostrarlo. Es el Atlas de Operaciones Quirúrgicas con el uso de aparatos de sutura mecánica. Tal vez la traducción, pero la editorial es la misma, etc. Y ustedes ven ahí el currículum de Androsov en ese momento, director del Departamento de Cirugía del Instituto Sifol-Solskowski de la Facultad de Medicina y Odontología de Moscú. En la introducción él hace alusión, no la vamos a leer, pero él hace alusión a la calidad de la documentación fotográfica, más que fotográfica, de dibujos, que es a los dibujos que son excelentes. Recomienda los aparatos de sutura, sobre todo el vascular, el cierre muñón bronquial, etcétera, y gástricos. Y dice que tuvo el honor, él lo había presentado en Nueva York, en una feria, en un congreso en Nueva York unos años antes, y habla de diversas ciudades donde ella había pasado mostrando su creación. Y acá ven ustedes unos excelentes dibujos de aparatos muy, muy complejos. De aparatos muy complejos. Acá está un cierre. Esto básicamente es el mismo sistema de doble grapado que se usa actualmente. Acá estas máquinas, esto hoy la máquina TA sigue funcionando de la misma manera, lo único con un sistema así, ¿no? Con un sistema. No, eso es pulmón, pero la máquina TA, sobre todo para el recto bajo, acá funciona con un tornillo y hoy en día funciona con una palanca, digamos, que la va cerrando, con un gatillo, pero el principio, ustedes ven acá, de compresión y necesidad de sostener la compresión es el mismo. Acá hay otra. Bueno, esto sí es más sui generis, cómo se pone, cómo quedan las grapas. Esto es a nivel del esternón. No sé esto cómo se hace, obviamente, hoy en día no tengo experiencia. Y esto rápidamente tuvo impacto en el Uruguay. 2 años después, 3 años después, aparece la primera comunicación de Bacigalupi, y acá es donde aparece esto, por lo que yo deduje que estuvo en el departamento. Doctor Cervetti, en el departamento, en el laboratorio de cirugía experimental de la Cátedra de Patología Quirúrgica, a emplear los instrumentos de sutura mecánica de procedencia rusa, luego de la visita al país del profesor Androsov y de sus demostraciones prácticas en dicho laboratorio. Esto es contundente para pensar que estuvo ahí y que hizo algo. Esta experiencia en perros abarcó suturas en intestino, arteria y pulmón, y ellos llegan a la conclusión que las suturas son herméticas, regulares, que no isquemian y no dan reacciones inflamatorias excesivas y que reducen apreciablemente algunos tiempos operatorios. O sea que todo el tiempo le daría la razón a estas conclusiones en todos sus ámbitos. Me olvidé de traerla, la tengo en casa cuando el servicio de Luis Praderi termina. Esa máquina quedó por ahí, yo me la debé, y fue utilizada en la clínica quirúrgica F, y esta máquina es de fines de los años 70, informó la gente de Medtronic, es una de Dius Suture, que es el antecesor de la firma Medtronic, en Estados Unidos, y es una modificación de los rusos de 1965. Esta máquina tiene una anécdota.
En el año 76 la trae Balboa directamente, la compró en Estados Unidos, y para ingresarla en plena dictadura acá vino con un susto apreciable. Tuvieron, cuando llegó al aeropuerto, llamar a un amigo de este y un amigo del otro porque no se animaba a pasarla, pero felizmente no tuvo problema. Las primeras publicaciones ya en el 80, el 82, en la clínica quirúrgica del profesor Luis Praderi se hacen los primeros casos, 21 casos en 2 años, exclusivamente anastomosis esofagogástricas, y anastomosis esofagogástrica con un 20% de mortalidad y 24% de complicaciones. En ese momento la mortalidad por falla de sutura en el mundo se aproximaba al 50%. Digo por qué. Y ya con todo este proceso de las suturas mecánicas consolidados, en el año 2000 se hace una mesa redonda en el Congreso Uruguayo de Cirugía, y donde incluso se hace ya en ese momento mención a lo que era la sutura mecánica laparoscópica. Concluye este simposio, existe experiencia importante en centros de avanzada en esta cirugía, obteniéndose resecciones comparables y con aplicaciones similares a la cirugía abierta una vez superada la curva de aprendizaje. Y con esto se va cerrando, y voy cerrando yo también en lo que llamamos arbitrariamente, y nos pareció importante ponerlo un poco fuera de esquema, la conexión uruguaya. El maestro de Androsov fue Sergei Yudin, que era amigo de Leslie Oseno de Rosario, que a su vez era amigo de los hermanos Mayo en Estados Unidos. De esa componenda es que Androsov, por un lado, logra meter publicaciones en Estados Unidos, que tiene varias, y logra empezar a viajar por el mundo a instancias de su maestro. Su maestro, que era una figura reconocida, brillante de la Unión Soviética, a pesar de lo cual el estalinismo lo puso preso. Y después volvió a su lugar, pero murió a los pocos años, ¿no? Al año de volver de su penuria stalinista, murió Yudin. Leslie Oseno trabajó en ese instituto de Moscú, cuyo nombre me resulta difícil de decir, y Leslie Oseno tenía relaciones, era cirujano de Rosario, como se ve ahí, y tenía relaciones con Héctor Ardao y Federico García Capurro cuando ellos fueron a estudiar con Cames la gastrectomía. Y de ahí surgió, de esa visita de Ardao y García Capurro, se dejó de usar la aguja de Reverdén para hacer la sutura de la gastrectomía, la sutura en la gastrectomía, y se empezó a popularizar el uso del separador o pinza de Cames. Eso es un poco la historia. Terminando, ¿qué pasa hoy con la sutura? Bueno, hoy la sutura es esto, ¿no? Fácil de hacer por vía endoscópica, por vía laparoscópica, con una enorme visión de uno poder introducir la aguja donde quiere, pero igual el drama de la falla de sutura sigue estando. Y fíjense ustedes que no es tan bajo la fuga anastomótica, ni a nivel esofagogástrico ni a nivel colorectal, y cuanto más bajamos en el colon, en el recto bajo puede llegar a tener un 20% de complicación. Voy cerrando una gastrostomía. Y en definitiva, esta historia de las suturas mecánicas empieza hace mucho, tiene 3.000 años con los antecedentes de las suturas manuales. Las bases técnicas de esto fueron recién, de las suturas en general fueron hechas recién prácticamente en el siglo XIX, y la sutura mecánica significó un avance revolucionario que se consolidó prácticamente a lo largo del siglo XX. Hoy en día la sutura laparoscópica, ya sea laparoscópica o robótica, es un hecho cotidiano y se fue consolidando progresivamente, pero nada de esto reemplaza el conocimiento y la experiencia del cirujano y el entrenamiento que se requiere para la cirugía digestiva. Muchas gracias. Este es otro gran ruso al que le tengo mucha admiración. Muchas gracias.